Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de un estudio bibliográfico sobre principios y aplicaciones de las operaciones unitarias de ingeniería química por estudiantes del curso Operaciones Unitarias 2 de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Sonora. En esta sesión escucharemos la exposición sobre un tema relacionado con humidificación, absorción, secado o evaporación, que son las operaciones unitarias tratadas en este curso. Sin más preámbulo, vayamos a la presentación. Buenos días. El artículo que me tocó habla de la evaluación comparativa del desempeño del diseño de separadores de gotas de una torre de enfriamiento evaporativa. El artículo es por Joseph Chan y Michael W. Ely. Yo pues lo voy a presentar en el orden que venía en el artículo, que es una introducción, viene un estudio teórico, uno experimental, una discusión de resultados y una conclusión. Para este artículo pues se presenta un análisis del rendimiento de los separadores de gotas en las torres de enfriamiento, utilizando métodos de simulación numérica y técnicas experimentales. Más hablar de los métodos de simulación que se utilizan, que son pues software para calcular el campo de flujo laminar bidimensional y la pérdida de presión en la geometría de estos separadores. Pues mencionaba, pues se usan métodos de simulación para calcular el campo de velocidad de flujo laminar y también pues se usan técnicas de dispersión de luz láser para medir los espectros del tamaño de las gotas que entran a estos separadores de gotas, tanto en la entrada como en la salida del separador. Pues también se menciona, bueno, es más bien como conclusión del artículo, pero pues se tiene que saber que en orden ascendente, eficacia de recolección, los separadores probados en este artículo se clasifican de la siguiente manera: el separador sideral, separador de 3 segmentos y separador de 5. Separadores, pues en donde pues sabemos que está el agua que desciende por los canales y por los empaques, y pues el aire se satura de la humedad y por el paso de relleno y se carga consigo de vapor el agua. Entonces en la salida del aire de la torre, este aire lleva pequeñas gotas de agua arrastrada. Para que estas gotas no se dispersen en el ambiente exterior, pues de lo que estoy hablando ahora mismo, que son separadores de gotas a la salida de la corriente, y el principio de funcionamiento de pues se basa en que pequeñas gotas pues son transportadas por el aire en el aire saturado y chocan en las paredes de esos separadores, y la coalescencia se aglutinan y con esto aumentan de peso, y por el volumen pues caen por la gravedad pues, porque consiguen un mayor peso, caen y recirculan pues en la torre de y funcionan haciendo pasar el flujo bifásico a través de un conducto curvo en el cual las gotas de agua quedan atrapadas en las paredes del conducto debido a la aceleración centrífuga. El rendimiento de un separador de gotas puede determinarse en función de su eficiencia de recolección de las gotas,
y de la pérdida de presión a través del separador. En el artículo, las corrientes de agua se muestran, se usan como mencioné anteriormente, pues se usan un programa informático para realizar los análisis de separadores. Pues a pesar de que pues son muchos los parámetros que afectan el rendimiento de los separadores, pues no se pueden contabilizar fácilmente. Un modelo teórico pues sigue siendo una herramienta para evaluar la calidad relativa a la calidad de rendimiento de los diferentes separadores, y con esto pues mejores dispositivos. Y para este estudio pues se usaron programas informáticos para simular el rendimiento de los separadores de gotas. El programa pues se usó uno que se llama y realiza cálculos de la trayectoria de las gotas y de la eficacia de la captura utilizando el capacidad calculado. En este estudio se añadió al código el uso opcional de condiciones de entorno y sin desplazamiento en las fronteras rígidas para poder evaluar la presión total promediada entre la masa de la fase y en la fase de salida del separador. Las figuras 2 y 3 muestran los campos de velocidad de escape calculados en los 3 separadores investigados. Los gráficos del campo de velocidad, la longitud de los segmentos de línea son proporcionales a la malla de cálculo y las direcciones de las líneas representan direcciones del flujo de los puntos de malla. En la figura 2 se muestran las distribuciones de velocidad del aire calculadas para el separador en forma de seno. En el caso de deslizamiento libre, que vendría siendo el inciso A, la distribución de la velocidad es extremadamente uniforme y en la mitad de la longitud del eliminador la velocidad disminuye a medida que el radio de la curvatura. Además, en los lados de alta presión del eliminador la velocidad es ligeramente mayor que los lados de presión. Y se pueden hacer observaciones similares respecto a los campos de velocidad de otras geometrías. La figura 3 muestra los resultados de la geometría de los separadores de 3 segmentos. Estas geometrías pues son más complicadas porque cabe esperar que pueden existir remolinos de recirculación y regiones de estela turbulenta. También curvas de flujos y esquinas en los interiores. Esos efectos pues no se toman en cuenta al realizar los cálculos. En las figuras 7 y 8 se muestra que hay una fuerte dependencia entre el campo de velocidad predicho sobre la elección de la condición del contorno que se refleja en la eficiencia de la captura calculada dependiente del tamaño de gota, y la trayectoria de la deriva se calcula mediante la solución de la ecuación de gotas
usando un método numérico de ron ejecuta de cuarto orden. En la 4 se muestra un ejemplo de trazados pues se puede ver que la mayoría de las gotas pequeñas, como lo muestra el inciso A en la imagen 4, escapan de los eliminadores, mientras que la mayoría de las gotas grandes estas por tener mayores proporciones, tiene una fuerza inercial grande y pues no, pues se quedan pues a partir pues son capturadas por estos separadores. Y la eficiencia de recolección se define como la relación entre un número de gotas con el separador y el número que ingresa a separador. Estudios comparativos de rendimiento de los separadores de gotas de torres de enfriamiento de manera experimental. Se ha construido una instalación de eliminadores de gotas, que es como el que se muestra en la figura 5, que simula un entorno de llenado y de salida de una torre de enfriamiento en el que se pueden instalar eliminadores o pues, separadores de gotas para pruebas. En la figura pues, ilustraciones que más se trata de las velocidades del aire, como 5 metros sobre fondo, 12 segundos respectivamente, simulando las condiciones de la torre de enfriamiento de tierra o tiro mecánico. Y estas gotas, pues las gotas se inyectan en el flujo mediante un cabezal rociador que consta de 20 boquillas de chorro central de cono completo, y la cantidad de deriva y el espectro de tamaño de las gotas pueden controlarse mediante la válvula de caudal de pulverización, y que esta está ubicada en la bomba. Y también pues mencioné que había láser. Este espectro de deriva se mide mediante una técnica desarrollada en ese trabajo utilizando dispersión de luz láser. El láser es un láser de estado estable, helio-neón de 50 vatios, y este funciona de manera que cuando una gota pasa a través de dispersión, la luz se dispersa y es detectada por el tubo fotomultiplicador, que produce un pulso voltaje. Y la altura del pulso, que es proporcional al área proyectada de la gota, es registrada por un analizador multicanal. Y el espectro que registra el analizador representa el espectro de tamaño de gotas que atraviesan el volumen de dispersión. Y para obtener el espectro de tamaño de la gota de deriva del flujo que hay en los separadores, se requiere una transformación de los datos registrados. Entonces, pues
Matriz N representa la función de respuesta del voltaje para gotas de diámetro D, y si la matriz A, que es el tamaño real de espectro de la deriva que hay en el separador. Luego el espectro medido M se da como la ecuación 1, y tanto el tamaño real se puede determinar como lo muestra la ecuación número 2. El espectro de tamaño de gota experimental A se puede calcular a partir de la distribución de voltaje medido en la ecuación 2, como mencioné anteriormente, y pues se ha descrito un programa informático para realizar esta conversión, y para encontrar la función de respuesta de voltaje pues se hace la calibración del instrumento de medición de esta deriva que en el separador, y se realiza mediante el uso de gotas de agua dispersas de tamaños conocidos, generadas por un que es un generador de aire. En este experimento, el volumen de dispersión se mantiene fijo. En la discusión de los resultados, en la tabla 1, pues se comparan los cálculos teóricamente de pérdidas de presión en los 3 tipos de eliminadores de gotas con los valores medidos experimentalmente a diferentes velocidades. Los resultados calculados y medidos concuerdan razonablemente bien y están dentro de los límites del error experimental. De estos datos se desprende claramente que a medida que la geometría del eliminador de deriva se vuelve más compleja, aumenta la pérdida de presión, dado que la eficiencia de la recolección también aumenta con una complejidad geométrica creciente, o sea, complejidad del separador, y es necesario llegar a un compromiso de diseño de un eliminador para lograr tanto una baja pérdida de presión como una eficiencia de recolección de las gotas. También pues en la tabla 1 pues también podemos ver que la pérdida de presión aumenta aproximadamente como a medida, creo que, y los valores entre paréntesis que están en la tabla son las resistencias al flujo de aire en términos de velocidad, esto debido a las pérdidas de entrada y de salida. En discusiones de los resultados, pues los cálculos al ganador de tipo zigzag no han tenido éxito debido a la geometría compleja del separador y debido a las limitaciones del método de cálculo para describir la turbulencia. Sin embargo, la buena concordancia de lo calculado y los resultados para los otros días más simples demuestran el valor de los cálculos geométricos razonablemente para predecir la pérdida de presión y la eficiencia de recolección. Pues al comparar los datos de eficiencia de recolección calculados y medidos para 3 segmentos, se ve que el separador más eficiente en la captura de gotas de cualquier tamaño es el separador en forma de seno, como había mencionado pues al principio de la presentación, y se muestran datos para el eliminador de zigzag
se ve que el rendimiento medido es similar al observado con el separador de 3 segmentos. Desde el aire en los separadores varían de 2.2 a 2.5 metros por segundo, y las frecuencias de recolección a estas altas velocidades del aire son consistentemente mayores que las observaciones a bajas velocidades del aire. Esto es cierto para los 3 eliminadores en todos los tamaños de gotas. Y se esperaría un aumento en la eficiencia de recolección de gotas de un tamaño dado a medida que aumenta la velocidad del aire por motivos dinámicos. Como conclusiones, el rendimiento estos 3 separadores de gotas para torres de enfriamiento disponibles comercialmente se ha investigado mediante el uso de técnicas de simulación numérica y mediante pruebas experimentales a escala de laboratorio, y se encuentra que los acuerdos entre estas 2 técnicas son mejores para eliminadores de geometría suave de bajas velocidades del aire. Esto sugiere que los efectos de estela de turbulencia dentro de los eliminadores o separadores no son especiales para geometrías complejas a alta velocidad del aire y deben tenerse en cuenta en los cálculos de diseño. Sin embargo, el programa de computadora actual construido para la resistencia de recolección del separador y la resistencia del flujo de aire se considera valioso para predecir el desempeño del separador y en los casos en los que se obtienen condiciones de flujo laminar, pues también se ve que se puede obtener una eficiencia de colección mejorada para gotas de un tamaño dado aumentado, la velocidad de flujo a través del separador en cada caso, con un aumento coordinado en la pérdida de presión. Y pues la conclusión, como mencionaba al principio también, que en la conclusión que se llega al estudiar pues estos tipos de geometrías en los separadores es que en orden ascendente de rendimiento, de eficiencia de captura, los eliminadores o separadores probados se clasifican de la siguiente manera, que es separador en seno, separador en forma de 3 segmentos y separador en zigzag. Esto sería todo por mi parte.